Ok, les decía, vamos a ver lo que es ahora el visor de acciones. Como ya lo habíamos visto hace unos momentos, vamos a encontrar el visor de acciones en la ventana del CRM, al igual que la agenda. Vamos a seleccionar a un usuario, en este caso sí requerimos de seleccionar un cliente, perdón, sí, o un prospecto para poder abrir el visor de acciones. El visor de acciones es personalizado, es por cliente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Abarrotes Quintero. Voy a abrir el visor de acciones de Abarrotes Quintero. Bien, aquí en este visor de acciones, les había comentado, vamos a poder ver todas las acciones que hemos realizado con el cliente, ya sea que vengan de una actividad, o sea, de completar una actividad, o las acciones que agreguemos directamente. Bien, vamos a dar un recorrido aquí por el visor de acciones, ¿sí? En el visor de acciones, en la parte superior tenemos los filtros para las acciones. Sí, podemos filtrarlo por ejemplo, que queremos ver las actividades, perdón, las acciones de ayer, sí, de una cierta cantidad de días, o si queremos ver todas. Sí, también tenemos que podemos seleccionar ver solo mis acciones o que nos muestre la nota completa de las acciones, al igual que en la agenda. Tenemos esta opción de ver la nota completa. Si la activamos, nos muestra aquí en la parte inferior de la acción, nos muestra la nota que se guardó en esa acción. Bien, igual por ejemplo, si hay algunas acciones que no nos aparecen en el momento, a lo mejor las dimos de alta de alguna manera y no nos aparecen, pues hacemos clic en consultar para actualizar la información y ya nos va a mostrar lo que tenemos en este momento. Por ejemplo, si yo abro el visor de acciones, sí, y me salgo, no sé, me retiro 5 minutos de mi escritorio, en ese momento a lo mejor algún otro usuario pudo agregar una o dos acciones más. Entonces, regreso, hago clic en consultar y se me actualiza ya la información. Ya voy a poder ver esas acciones que se realizaron mientras yo tenía abierta esta ventana. Bien, entonces, esos son los filtros que tenemos en la parte superior. ¿Sí? Tenemos la ficha de general, esta ficha de proyectos. Ahorita de momento, nada más les voy a comentar. Aquí vamos a poder ver las oportunidades que tenemos con el cliente y dependiendo de la oportunidad que seleccionemos, nos va a mostrar las acciones en el siguiente recuadro. ¿Sí? Aquí me va a mostrar las acciones por el proyecto o la oportunidad que tenga seleccionada. ¿Sí? Si voy a la ficha general, aquí me muestra todas las acciones. ¿Sí? Bien, en la parte inferior tenemos ya lo que viene siendo una ventana de la acción, o sea, para generar una acción directa. Así como cuando guardamos, perdón, completamos la actividad, nos mostró una ventanita en donde llenamos los datos de la acción. Es esta misma ventana, nomás está dispuesta de una forma un poquito diferente. Sí, y además se le agrega en este caso un cronómetro, sí, para que pues podamos ingresar los datos más fielmente de la duración de las acciones. Por ejemplo, en el caso de las llamadas, ¿sí? En caso de las soporte telefónico, y por ejemplo, si habla un cliente, en ese momento, pues entra llamada, yo abro un visor de acciones, no importa, con cualquier cliente. Si por ejemplo ahorita entró una llamada de un cliente, todavía no sé quién es, entonces yo inmediatamente abro un visor de acciones con Abarrotes Quintero. Sí, entonces ya en ese momento inicio el cronómetro, le doy en el botón iniciar, ahí ya queda guardada la hora de inicio de la llamada. Sí, entonces yo ya empiezo a preguntar al cliente quién me llama, de dónde me llama. ¿Sí? Entonces el cliente me da ya su información, yo voy aquí en la parte superior. ¿Sí? En la parte del nombre del cliente, presiono F4 y voy a buscar ya al cliente que me está llamando. Por ejemplo, me está llamando Deportes Colima. Y aquí lo busco y lo selecciono.
¿sí? Este cliente no tengo ninguna acción registrada. Entonces, me está llamando el cliente, me empieza a comentar qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese momento en que ya termino yo de atender al cliente, detengo el cronómetro, ¿sí? Le doy clic en finalizar, ¿sí? Y ya está las fechas y horas. Ahora ya nada más tengo que agregar los demás datos, ¿sí? La acción, por ejemplo, llamó, ¿sí? El cliente de Deportes Colima llamó, el contacto que habló, por ejemplo, a lo mejor no está, o sea, es un contacto nuevo de esa empresa. Entonces lo puedo dar de alta aquí con botón derecho, le doy nuevo contacto, ¿sí? Y ya doy de alta ese contacto que queda registrado ya en la ficha del cliente, ¿sí? Igual si es un contacto que ya lo tengo registrado, pues lo selecciono nada más. Habló Carlos Daniel, ¿sí? Aquí está la duración ya de la llamada y la calificación de la llamada, ¿sí? Requirió visita, solicitó información o venta. Todas estas calificaciones y tipos de acciones o de actividades son configurables, ¿eh? En este momento, bueno, más bien de manera predeterminada, el sistema trae ciertos tipos de acción con sus respectivas calificaciones que no son definitivas. O sea, si a ustedes no les sirve este tipo de calificación para las llamadas, pues ustedes las pueden cambiar, ya sea que las eliminen o que las modifiquen. Y por ejemplo, a mi venta no me sirve, entonces selecciono venta, le doy botón derecho y le doy modificar y le cambio el nombre. ¿Sí? O la elimino y luego agrego una nueva ya con el nombre que necesito. Entonces, es configurable la mayor parte de las opciones en cuanto a catálogos, ¿eh? O sea, los datos en los catálogos, porque las etiquetas y todo eso que viene aquí, pues obviamente no. Bien, pues una vez que ya seleccioné el contacto, el tipo de acción, su calificación, vamos a agregar la nota, ¿sí? ¿Para qué fue lo que vi en esa llamada? Ok, entonces vamos a poner, por ejemplo, me llamó Carlos para pedirme una cotización. Coma. Le comenté que estaba ocupado, pero que en un momento, se la envío. Ok, eso fue lo que se trató la llamada. No pude enviarle la cotización en ese momento, sí, pero se la voy a enviar. Ahora, yo estoy ocupado en este momento, a lo mejor planeo es la 1:15, a lo mejor planeo es ocuparme hasta las 2. Entonces, para que no se me pase, puedo agendar una actividad que es cotizarle, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo directamente desde el visor generar una actividad aquí en el botón, ¿sí? Ya sea que lo haga desde ahorita o que primero guarde mi acción, ¿sí? Entonces, voy a registrar una acción directa. Esta no completó una actividad. Si se fijan, no hubo una actividad previa. La llamada entró directa. Entonces, estas se llaman acciones directas, ¿sí? Hago clic en aceptar y ya queda registrada la acción en el cliente, ¿sí? Entonces, tenemos una acción directa. Ahora, les decía, para no tardarme pues en hacer la cotización, a lo mejor son muchos artículos los que voy a cotizar, agendo una actividad para realizar la cotización y enviarla. Entonces vamos a agendar una actividad. Y por ejemplo, este botón que tenemos en la parte inferior de actividades es un botón doble, ¿sí? Si yo hago clic en el texto donde dice actividades, se despliega una ventana en la que me muestra las actividades que tengo pendiente con ese cliente, ¿sí? Aquí yo puedo ver la información, por ejemplo, a lo mejor ya tengo agendado algo con él a esa hora, o a lo mejor ya agendé la cotización y se me había pasado, no sé, cualquier cosa, pero aquí puedo consultar qué actividades tengo con ese cliente, ¿sí? Entonces, eso es una. Una vez que veo las actividades, ya más seguro, pues ya puedo agendar, entonces le doy clic en nuevo,
y ya agendo la actividad. O bien, si yo ya sé o no necesito revisar si hay actividades, directamente hago clic en el botón en donde está la hojita y ese me abre directamente la ventana para crear una nueva actividad. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este, puede ser cotización. Esto en la actividad, ¿eh? Entonces, para Carlos Daniel, aquí le voy a poner para enviarle la cotización que solicitó. ¿Sí? Y aquí yo me agendo a las 2 p.m. Vamos a suponer que me tardo, no sé, 15 minutos en hacerle la cotización. Entonces, de las 2 a las 2:15. ¿Sí? Le pongo un recordatorio a lo mejor, un minuto antes, y hago clic en guardar. ¿Sí? Y yo ya le registré una actividad a este cliente, ya me va a aparecer en mi agenda. ¿Sí? Igual, por ejemplo, aquí en las actividades del cliente también me tiene que aparecer esa que acabo de agendar. Aquí está, cotización. ¿Sí? De esta manera puedo ver la actividad que realmente la haya agendado. O igual puedo ir aquí a la agenda y revisar la cotización que quede de, perdón, la actividad, ¿sí? Que inicia a las 2 p.m. hasta las 2:15. ¿Sí? Aquí está ya en mi agenda. Igual la puedo ver en la vista calendario, ¿sí? Por semana. El día de hoy, aquí está, cotización a las 2 de la tarde. Si la abro, aquí está de 2 a 2:15. Sí, entonces, este es el visor de acciones. Eso es lo que vamos a poder hacer. Nosotros le llamamos al visor de acciones nuestro centro de poder, porque prácticamente desde aquí podemos hacer todo en el sistema. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo? Podemos dar de alta un nuevo cliente o un nuevo prospecto. ¿Sí? Podemos agregarle un contacto o modificar un contacto al cliente que tenemos seleccionado. ¿Sí? Podemos crear la acción, podemos crear una oportunidad, perdón, una actividad. ¿Sí? Incluso en esta misma, pues también en la ficha de proyectos, podemos crear nuevas oportunidades. Sí, que ahorita más las vamos a ver ya, es el siguiente tema que vamos a ver, las oportunidades. Entonces, desde aquí puedo hacer, no sé, pues la mayoría de las cosas que se hacen en el sistema. ¿Sí? Incluso cotizar, aunque para poder cotizar primero necesitaría crear una oportunidad. ¿Sí? Entonces, desde aquí podemos hacer prácticamente todo. Bien, vamos a agregar otra acción a este cliente para que quede ahí un nuevo registro de algo con este cliente. Por ejemplo, una reunión, iniciar, finalizar. Aquí, en este caso, no voy a utilizar el cronómetro, ya nada más la voy a agendar para mañana, por ejemplo, a la 1 de la tarde. De la 1 a las 2, por ejemplo. Agrego la nota. Sí, le ok, no. Nos reunimos para plantearle la posibilidad de hacer negocios con un prospecto nuevo. Ok, vamos a suponer que somos la empresa, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros distribuidores y yo estoy hablando con el distribuidor Carlos Daniel, ¿sí?
Entonces, este distribuidor tiene un prospecto nuevo, entonces nos reunimos pues para ver la posibilidad de hacer negocios con ese nuevo prospecto. ¿Qué podemos hacer para pues, que él se convenza de hacer negocios con nosotros? Sí, entonces, aquí está la acción. Vamos a poner en calificación cancelada, realizada o venta. En este caso son las opciones que tenemos. Como les digo, ustedes pueden configurar las opciones como ustedes gusten. Vamos a poner que la reunión fue realizada, ¿sí? Y guardamos, ¿sí? Y así vamos a ir guardando el registro de todas las acciones que hemos realizado con el cliente, de manera que en un futuro, por ejemplo, alguno de los otros usuarios que a lo mejor no ha trabajado con este cliente, pero recibe, no sé, una llamada, él pueda ver aquí en el visor qué es lo que se ha estado haciendo con él. Sí, por ejemplo, me habla y me dice, oye, no sé, Vicente quedó de enviarme una cotización y no me la ha enviado, no me ha llegado, o sea, no sé si me la envió y no me ha llegado o no lo ha hecho. Entonces yo aquí entro al visor de acciones de este cliente y aquí reviso las acciones. A lo mejor aquí ya me aparece la acción de que él ya envió la cotización, entonces yo le puedo ya comentar al cliente, o sea, sin tener que dejarlo ahí en espera. ¿Sabes qué? Pues déjame consultarlo con fulano a ver si la envió o algo y hasta el rato le contesto. No, yo lo puedo hacer aquí directamente revisando las acciones. Si me aparece la cotización, que es que el usuario, el otro usuario, Vicente, envió la cotización, entonces yo ya le puedo comentar. ¿Sabes qué? Aquí me aparece que sí te mandó la cotización, Vicente. Entonces, pues, habías de revisar, a lo mejor te llegó a la carpeta de spam o a lo mejor está tardando para llegarte, no sé, pero sí se te envió ya la cotización. Igual a lo mejor te la puedo enviar o te la puedo reenviar yo, ¿sí? Ya pues la atendemos al cliente en el momento, ¿sí? Eso gracias a que tenemos la información aquí. O sea, es una de las muchas formas en las que nos ayuda a tener esa información en el sistema, ¿sí? Como sabemos, el objetivo del CRM precisamente es ese, ¿sí? Tener este registro de manera que podamos atender al cliente lo mejor que se pueda. Bien, entonces aquí ya tengo yo mis acciones. Ahorita esta ficha, ahorita vamos a ver el sentido que tiene. ¿Sí? Obviamente pues es después de, de hacer unos pequeños ejercicios.